Gracias, Señor. Muy buenos días, muy buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga y damos gracias al Señor por su misericordia, por su fidelidad, por guardarnos, por su mano poderosa. Damos gracias a Dios porque nos vuelve una vez más a dar vida durante la noche, durante esta mañana, y damos gracias al Señor por ello. Gracias al Señor por nuestros familiares, por nuestros hijos, por cada uno que el Señor en su infinita misericordia y en su infinita bondad nos permite abrir nuestros ojos. Amén. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a nuestro devocional de Gotita de Bendición, el cual es transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Un devocional que se da para escuchar palabra del Señor. Amén. Y antes de iniciar, igual que lo hice el día de ayer, también hoy cumple años, por ahí va a estar nuestra hermana Lorena Giselle Camacho. Nuestra hermana Lore, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé la petición de tu corazón y Dios te abrace hoy en tu cumpleaños. Un año más, donde has sido bendecida por fin, después de 30 y tantos años trabajando en esa compañía, ya está en su retiro. Y esa es una grande bendición. Bendecimos la vida de nuestra hermana Lore con un abrazo y que Dios la guarde hoy y siempre, ¿verdad? Que le dé un día de mucha bendición. Ok, continuamos con nuestro tema. Y estamos en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿verdad? En esa entrada maravillosa donde el Señor destaca grandemente, ahora sí que el fin de su llegada a nuestra salvación. Porque ahí fue donde lo aprendieron, ahí fue donde lo agarraron, ahí fue donde lo apresaron para llevárselo, golpearlo. Después de ahí, durante la noche, cuando él se fue a orar al Getsemaní, ahí lo agarraron junto con, bueno, no lo agarraron a los discípulos, ¿verdad? Obviamente, los discípulos, dice la palabra, que huyeron. Los únicos que quedaron con él fue Juan junto a su madre de Jesús y Pedro, que anduvo ahí rondando. De verdad, la valentía de Pedro, aunque sí vemos que lo negó, amargamente sufrió por eso, pero son los únicos que anduvieron ahí. Todos los demás huyeron a esconderse. Pero vemos aquí en esta entrada, miramos el día de ayer. Voy a cerrar porque no cerré el día de ayer con lo del burrito. Qué privilegio ser ese burrito. Qué privilegio de ser ese burrito que cargó a Jesús. Qué privilegio que el Señor lo marcó con esa cruz. Qué privilegio que el Señor le dio un nombre, le dio un valor, ¿verdad? Así como le da el valor al león de la tribu de Judá, también le dio el valor a ese burrito, donde nosotros lo desvaloramos, pero Jesús le dio ese valor de mirar las cualidades de humildad, de obediencia y de resiliencia. Okay, esas tres cosas destacan en ese pollino, en este burrito. Destacan la obediencia, destacan la humildad y destacan la resiliencia. Aquellos que saben de burros saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Y no en una forma despectiva, no en una forma de bullying, porque mire que ya existía el bullying. Le han hecho tanto bullying al pobre burrito, pero hoy nos damos cuenta que el Señor privilegió al burrito, ¿verdad? Pero esa entrada triunfal de tanto renombre, porque lo renombran los 4 evangelios, de tanto renombre, de tanta importancia, porque usted cree. ¿Por qué usted cree? Porque en Apocalipsis capítulo 19, también ahí entrará, también ahí llegará el Señor como
el Señor ahí llegará en un caballo blanco, entrará en un caballo blanco y vendrá a gobernar las naciones. Y eso se encuentra se encuentra en el capítulo 8, ¿verdad? Donde habla acerca de los 7 sellos. Recuerde que hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 copas y hay 7 trompetas. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que vendrá en un caballo blanco y se le llama el fiel y verdadero, eso está en los sellos, ¿ok? Capítulo, no es el capítulo 19, el capítulo 6 de Apocalipsis. Esa entrada triunfal que Jesús tuvo en ese burrito, también la tendrá una vez más, pero ya no como Cordero, ya no como Jesús el Mesías. Ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya es. Para los que conocemos al Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lastimosamente para muchos todavía, como en Jerusalén o en Tel Aviv, todavía escupen al escuchar ese nombre. Pero aquí aparecerá como Rey de Reyes. Capítulo 6, versículo, solo estoy cerrando a la comparación de que cuando Él entró a Jerusalén, entró enseñándonos humildad, obediencia y resiliencia. Ahora en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, también volverá a hacer otra entrada en Jerusalén. Donde comenzó todo, también ahí continuará todo y también terminará todo. Y será en Jerusalén. Y en el Jerusalén que hoy oímos y que hoy conocemos. Y que hoy el día de hoy, está en guerra. Si no sabe, Estados Unidos está en guerra junto con Israel en contra de Irán. Esto está escalando grandemente. Oremos por esta guerra realmente. Y hasta el día de hoy Jerusalén será el reloj profético que marque todo lo que acontece en el mundo. Nos guste o no nos guste. Nos parezca o no nos parezca. Todo lo que acontezca en Israel, escuche bien, afecta al mundo entero. Por eso es necesario, como dice la Biblia, orar por la paz de Jerusalén. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía... aquí está hablando del anticristo. No. Es que el anticristo también va a entrar en un caballo blanco. Pero él no es fiel y verdadero. Él no es fiel y verdadero. Él es el que viene. Él es el que viene como impostor siempre a copiar lo de Jesús. Pero si está en el 19. En el 19, capítulo 14, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Ahí sí habla de Jesús. En el capítulo 6, es en los sellos, donde va a aparecer el anticristo, que también siempre quiere imitar. Y ahí va a llegar, imitador como siempre, no voy a hablar de él. 19, estoy hablando cuando Jesús entrará en Jerusalén. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿De quién habla? ¿De quién habla? De Jesús. Y su nombre es el Verbo de Dios, que dice el Evangelio de Juan 1:1. Él es el Verbo encarnado. Él es la palabra, Él es el Verbo. Y los ejércitos, y vendrá con él también los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y resplandeciente. Seguía en
seguían en caballos blancos. Ay, 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 secreto de Dios ahí para su iglesia. Dice, de su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y sus vestiduras, y en sus vestiduras, y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy cerrando que así como entró en Jerusalén para ser aprendido y crucificado, otra vez, para ser aprendido, agarrado, encarcelado y crucificado, primero tuvo que entrar por Jerusalén. Pero ahora, y no en mucho tiempo, también entrará en su segunda venida, porque ya vino la primera. Y la primera ya vino como Mesías y como Cordero. Pero en su segunda venida vendrá como león de la tribu de Judá. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se le llama fiel y verdadero. Y él vendrá, y aquí esto está en el capítulo 19. Capítulo 19 del 11 en adelante. Y dice que vendrá en un caballo blanco. Ahora sí, en todo su esplendor, en toda su extensión de poder, en toda su magnificencia y su gloria. Él vendrá una vez más, vendrá a Jerusalén. Así como vino hace más de 2000 años, así entrará en Jerusalén muy pronto en su segunda venida. Entonces, y vendrá y hará la misma entrada en Jerusalén. Dice que cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos, literalmente el monte de los olivos está enfrente de él, está la ciudad santa, el monte de Moriab, el monte santo de Jerusalén, donde está esa cúpula de oro que también creemos que va a ser derribada. ¿Por qué razón? Porque ahí tiene que estar un templo literal. Bueno, es otra historia. Pero lo que le quiero decir, se partirá en dos ese monte y se abrirá un vallado y correrán aguas por ahí y él entrará una vez más. ¿Será por las puertas que están cerradas? No sé si serán por esas puertas, si se abrirán. Yo no sé, se tienen que abrir después de que empiece todo esto, pero por ahí él entrará. Y mis ojos lo vieron y se gozaron al ver, a estar parada yo en el monte de los olivos y mirar hasta a la ciudad de Jerusalén, llamada la ciudad santa de Jerusalén, y mirar hacia allá y decir: un día entrará una vez más mi Señor de señores, mi Rey de reyes, el fiel y verdadero, entrará una vez más. Hará una entrada victoriosa, triunfante y poderosa, porque él ya no vendrá a salvar, ya no. Por ese momento no, estará la gran tribulación, pero vendrá a salvar a su pueblo Israel después de que sean purificados a través de la tribulación. Bueno, es muy complicado explicarlo, pero quiero cerrar lo del pollino con el caballo, lo de la humildad con la grandeza de Dios, la humildad que Él entró y la grandeza y el poder en el cual Él regresará. Y seguirá salvando, porque después vienen los 144,000, etcétera, etcétera. Pero bueno, cierro mi punto con el pollino y con el caballo. Pero cuando entraba en ese pollino, hay una palabra muy resonante que también resonó cuando Él entró a este mundo. También resonó esa palabra, el cual voy a explicar hoy en estos 3 minutos que me quedan. Cuando Él nació, dice que en los cielos apareció una multitud de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hosana, Hosana. Y también aparece esa palabra
en la entrada triunfal de Jerusalén, donde la multitud que había oído de Jesús y que estaba esperando a ese rey victorioso, a ese rey sobrenatural, a ese rey que resucitó a Lázaro, a ese rey que se resucitó al hijo de la mujer de Naín, aquel que rescató de todos los demonios al que estaba ahí en ese panteón, al endemoniado gadareno, aquel que sanó la mano seca, aquel que sanó al que estaba en los pórticos de aquel estanque de Siloé. Oiga, y tantos milagros. Y la gente decía, este es el que estábamos esperando. Y la gente decía, este es el que queremos, que viene con poder, con fuerza, con valentía, con vigor. Y gritaban, Hosana. Y extendían sus mantos, porque eso era una costumbre romana, extender los mantos y levantar ramas de árboles, ramas de olivo y ramas de palmas, para extenderla y levantar los ramos en la entrada de un ser grande, de un personaje de renombre. Pero aquí entró Jesús, no en un caballo como entraban los romanos, entró en un burrito y le gritaban Hosana y extendían sus mantos para que el burrito caminara por ahí como si fuera el gran Dios y el poderoso, no como si fuera, pero ellos creían en ese momento que el Señor venía como humano, como ese presidente que gobierna con mano de hierro y que pelea y que los liberta. Pero, oh, desilusión. La palabra que un día fue Hosana, porque Hosana, cuando vino la primera vez esa palabra, era, Señor, sálvanos, por favor. Señor, sálvanos, por favor. Pero ya cuando lo estaban diciendo Hosana, se convirtió en alabanza. Hosana al Salvador. Pero, oh, desilusión. Oh, desilusión, porque también se convirtió en crucifixión. De Hosana, de sálvanos por favor, de Hosana, sea bendito tu nombre, se convirtió en crucifícale. Porque qué desilusión ver que no era el rey que estaban esperando, que no era el hombre majestuoso que estaban esperando, porque cuando lo miraron en la cruz, cuando lo miraron, no en la cruz, cuando lo miraron, todavía no estaba en la cruz, apresado, golpeado, escupido, maltratado por los romanos y entregado por los mismos judíos religiosos, ya no dijeron Hosana, ya dijeron crucifícale. Después de convertirse en una palabra de sálvanos por favor, a una palabra de alabanza y de adoración, que es la que nosotros decimos, oh, Hosana, Hosana al hijo de David, se convirtió en crucifícale, 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 porque hubo una grande decepción. Y cuántas veces en la decepción nosotros también gritamos, crucifícale. ¿Cuántas veces en las decepciones de la vida también nosotros, después de alabar y decir Hosana, después de la salvación de sálvanos por favor, y después de la Hosana de alabanza, ahora gritamos, Señor, estoy decepcionada. No contestaste mi petición, no contestaste mi oración, no contestaste mi clamor. Y hay una decepción y hoy gritamos, crucifícale. Y hoy gritamos con nuestra duda, con nuestra falta de fe, con nuestra incredulidad, con el no creerle a Dios porque no nos contestó como nosotros pensábamos, no nos contestó como nosotros queríamos. Y oh decepción, Hosana nos salvó. Hosana le alabamos, pero cuando viene la prueba y no miramos la mano de Dios como nosotros queremos y no miramos la mano de Dios como nosotros queremos verlo, entonces gritamos, ¿dónde estás? Y crucificamos la fe.
Y crucificamos la confianza en Dios. Y crucificamos el creerle a Dios. Y crucificamos la palabra de Dios. No gritemos más, crucifícale. Sino, Hosana, Hosana. Creo que eres el Señor de señores y el Rey de reyes y el fiel y justo, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Digamos, eres el Rey de reyes en medio de cualquier prueba, aunque no me parezca, aunque no sea como yo quiero, aunque no me gusta como está sucediendo, pero tú seguirás siendo Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el fiel y verdadero. Gracias, gracias, gracias. Hosana en las alturas, Hosana, Rey de los reyes y Señor de los señores. Fiel y verdadero, tú eres grande, maravilloso y justo. Te damos gloria y honra, porque en esa entrada, Señor, fue manifestado tu poder y tu gloria, Señor. Permite que podamos verte aún en medio de las respuestas que no llegan a tiempo, que aún podamos ahí adorarte y bendecirte y decirte bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de reyes y Señor de los señores, fiel y verdadero. Amén. Amén. Dios les bendiga, que tengan un día bendecido, un inicio de un nuevo mes de abril, 1 de abril, un mes hermoso, no sé por qué siempre me ha gustado este mes, pero es un mes precioso, amén. 1 de abril entramos al 4.º mes del año 2026. El tiempo corre y las profecías se cumplen. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un inicio de mes muy bendecido. Y Dios te bendiga, Lore. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.